Dale. Bien. Bueno, seguimos con patología del aparato cardiovascular. Nos vamos a referir a toda la parte de arteriosclerosis, infarto y cardiopatía isquémica. La aterosclerosis o arteriosclerosis es una palabra derivada del griego que quiere decir la segunda parte, esclerosis, engrosamiento de la íntima arterial, y atere, acumulación de lípidos características de esta lesión. La arteriosclerosis es responsable de una alta mortalidad en el mundo y se caracteriza por lesiones de la íntima, de las arterias llamadas arteromas, que sobresalen hacia la luz de los vasos. Cada placa de ateroma corresponde a una lesión elevada con un núcleo grumoso, amarillo y blando, integrado por lípidos, revestido por una cubierta fibrosa de color blanco. Además de la obstrucción mecánica al flujo sanguíneo, las placas de arteriosclerosis pueden romperse, o sea, se complican, ¿no? Lo que da lugar a una gravísima trombosis vascular, como también otra complicación es que pueden debilitar la capa media subyacente y de ese modo conducir a la formación de dilataciones aneurismáticas de los vasos comprometidos. Aneurismas. Entonces tenemos en los esquemas el corte de una arteria normal con la luz lisa, ¿verdad? El conducto sin obstrucciones, se produce en algún momento un desgarramiento de la pared arterial que hace, digamos, oficia digamos, de punto de partida para que el material graso se deposite en la pared vascular y que finalmente bloquea la arteria, ¿tá? Cuya luz se va estrechando y allí se forma un coágulo sanguíneo. Esta es una fotografía macroscópica de una arteria afectada por una placa de ateroma, ¿verdad? Que esta está seguramente ulcerada, está además de ocluida la luz, está ulcerada, esta zona irregular muestra como que la superficie endotelial estuviera desgarrada, con la cápsula, el contenido, digamos, amarillento, graso, y esta vendría a ser la capa externa de la arteria o del vaso comprometido. Esta es la luz y pared del vaso comprometido y el núcleo lipídico con tejido calcificado. Vamos a seguir ahondando con elementos describiendo estas alteraciones. Los factores de riesgo de la arteriosclerosis, que es un endurecimiento de las arterias, como dijimos, por el depósito de colesterol, inflamación y fibrosis, tiene factores de riesgo no modificables, que están dados por el sexo, la edad y la genética, y factores de riesgo modificables, como la obesidad, la hipertensión, el tabaquismo, la diabetes, el sedentarismo, ¿tá? Y todos los procesos arterioscleróticos llevan a alterar diferentes órganos blancos tiene, ¿verdad? Al cerebro, dando una enfermedad cerebrovascular que puede llevar a la parálisis, discapacidad y alteraciones del habla, en la enfermedad, dar enfermedades coronarias, con angina, infarto y muerte, una enfermedad arterial periférica, con limitaciones en la marcha que llevan a la necrosis y a la amputación, una esterosis ateromatosa también que puede llevar a afectar al riñón, llevar a una hipertensión arterial de causa renal y a una falla renal posteriori. Y la isquemia mesentérica, que son responsables de los infartos mesentéricos que se dan en los pacientes añosos muchas veces. El riesgo de mortalidad de muerte coronaria aumenta con la hipercolesterolemia y además es modulado por la presencia de otros factores de riesgo.
La hipertensión arterial es por sí el factor de riesgo mayor y tiene efecto sinérgico con otros factores de riesgo como la hiperlipidemia. Por otro lado, el control y el tratamiento de la hipertensión arterial va a tener efectos sobre la mortalidad coronaria. Tanto es así que el descenso de 1 milímetro de mercurio en la presión arterial disminuye en 2 a 3% el riesgo de infarto agudo de miocardio a largo plazo. El uso de inhibidores de la enzima conversora de la angiostensina, estos medicamentos reducen la mortalidad coronaria. El tabaquismo, por otro lado, es el factor de riesgo mayor por sí mismo y por su asociación con otros factores de riesgo que también contribuyen. Además de que aumentan, tiene un efecto muy importante en las arteriopatías periféricas, el tabaquismo. Por su parte, la obesidad, por cada 10% de aumento del peso, hay un aumento en 12.5% de miligramos por decilitro y la presión arterial aumenta también. Por otro lado, por cada unidad de incremento del índice de masa corporal, hay un aumento del 8% en el riesgo de enfermedad coronaria. Si este aumento de peso es mayor del 30% del peso total del sujeto, la obesidad se comporta como un factor de riesgo independiente, o sea, no necesita de otros factores de riesgo para provocar determinadas disfunciones. ¿tá? Ya es independiente por sí mismo. Las lesiones arterioscleróticas representan una serie de respuestas celulares y moleculares altamente específicas, resultado de varios procesos biológicos y fisiopatológicos, como la acumulación de lípidos dentro de las células y en el ambiente extracelular, acumulación de macrófagos y linfocitos T y proliferación del músculo liso, y formación de tejido conectivo, colágeno, fibras elásticas y proteoglicanos. Desde el punto de vista patogénico, tenemos que tener, en primer lugar, una lesión endotelial que produce un aumento de la permeabilidad vascular y adhesión de leucocitos y otros elementos. Acumulación de lipoproteínas, en especial la lipoproteína de baja densidad y la lipoproteína de baja densidad oxidada que se deposita en la pared del vaso. De ahí que siempre las LDL sean el colesterol malo, como se dice comúnmente. La adhesión de monocitos al endotelio, migración de los mismos a la íntima y luego la convergencia con otras células inflamatorias. Adhesión de plaquetas, es como una progresión, ¿verdad? Con liberación de factores por las propias plaquetas que se adhirieron, macrófagos y células de la pared vascular. Luego se produce una proliferación de las células musculares lisas y de matriz extracelular, con acumulación de lípidos a nivel extracelular e intracelular, macrófagos y células musculares lisas. Como decíamos, el factor inicial es la pérdida del endotelio debido a cualquier tipo de lesión que da lugar a un engrosamiento de la íntima. Sin embargo, las primeras lesiones comienzan en puntos cuyo endotelio se encuentra íntegro desde el punto de vista estructural. O sea que, ¿qué es lo que hay? Subyace una disfunción endotelial. En este contexto, las células endoteliales que están afectadas muestran mayor permeabilidad con aumento de la adhesividad leucocitaria y una alteración de la expresión génica. Las dos causas más importantes de disfunción endotelial son los trastornos hemodinámicos y la hipercolesterolemia, ¿no? Las células y las vías de inflamación,
colaboran en el inicio, el avance y la progresión y las complicaciones de las lesiones arterioscleróticas que se van consolidando, ¿no? La proliferación de las células musculares lisas de la íntima, por los radicales libres del oxígeno, y el depósito de matriz extracelular convierten una estría adiposa, que es la lesión inicial, la incipiente, la que del punto de vista morfológico está, inclusive la estría adiposa, descrita en niños, en un ateroma duro, ¿verdad? Y cooperan en el crecimiento progresivo de las lesiones arterioscleróticas. Hay que destacar el concepto de que la arteriosclerosis es una respuesta inflamatoria crónica, en el fondo un intento de cicatrización vascular propiciada por distintas agresiones, como puede ser el daño de las células endoteliales, la acumulación de lípidos, la oxidación y la trombosis. La historia natural es que primero hay un engrosamiento de la íntima con acumulación de lípidos. Son lesiones elevadas de color blanco amarillento, de diámetro variable, que puede ir de los 3 milímetros al 1,5 centímetros, pudiendo fusionarse y formar lesiones de mayor tamaño. Las zonas más propensas a la formación de las placas de ateroma son los sitios de ramificación. ¿Por qué? Porque son, del punto de vista hemodinámico, zonas de turbulencia. ¿Qué quiere decir? Que el flujo laminar que suele tener la sangre en los vasos sanguíneos se vuelve turbulento y ahí puede ayudar, es más propenso a la formación de placas de ateroma. ¿Cuáles son las zonas de turbulencia más importantes a nivel sistémico? La aorta abdominal, las arterias coronarias, las arterias popliteas, las carótidas internas y los vasos del polígono de Willis. ¿tá? De la misma manera en las arterias renales, ¿verdad? Que son en la bifurcación de las ilíacas hacia las arterias renales. Del punto de vista macroscópico, lo que vemos es un fragmento de una pared vascular cuya luz está disminuida y ahí irregular por la presencia de placa de ateroma que la rodea prácticamente en el 90%. Vista transversal de una arteria con dos lesiones que disminuyen la luz de la misma. Sí, las lesiones son esta y esta, ¿verdad? Esto que vemos acá no es es por una incidencia de la fotografía. Y esta es una foto seguramente necrópsica, es la vista longitudinal de una arteria coronaria, ¿verdad? Estas sin abrir el vaso, en las cuales se trasluce claramente la presencia de placas de ateroma, que se ven acá y acá. Este mismo tipo de lesión se ven en los procedimientos de necropsia a lo largo de la aorta abdominal, ¿tá? Que es una de las sitios más frecuentes de asiento de placas de ateroma. Del punto de vista microscópico, esta es una vista topográfica de una arteria muscular normal, sin alteraciones de la pared, en la cual vemos una túnica íntima perfectamente conservada, túnica media y la adventicia, ¿verdad? Y una arteria patológica en la cual encontramos la placa de ateroma de este lado con su cubierta fibrosa, y la luz, el centro necrótico, que se ve dentro de la placa de ateroma propiamente dicha, y la luz francamente estenosada. Acá hay un dibujo en el cual esquemáticamente se ve la cápsula fibrosa aquí arriba, con células musculares lisas, células espumosas, linfocitos, elastina, proteoglicanos, un centro necrótico, ¿tá? Y luego la túnica media. Evidentemente la luz
la luz de la arteria está de este lado, ¿no? Está aquí, a ver si lo puedo mostrar acá, perdón. Esta es la luz. O sea que las placas arterioscleróticas tienen tres componentes: celular, matriz extracelular y lípidos. Las células constitutivas son células de músculo liso, macrófagos y linfocitos T. La matriz extracelular está constituida por colágeno, fibras elásticas y proteoglicanos, y presencia de lípidos intracelulares, que son células espumosas y lípidos intracelulares, perdón, células espumosas y lípidos extracelulares que se ven como espículas de colesterol, que ya lo vamos a ver en una próxima foto. Entonces acá tenemos los constituyentes, ¿verdad? El centro necrótico, la cápsula fibrosa y luego las células inflamatorias y la neovascularización. Estas luces que ustedes ven acá, las flechas verdes, están mostrando claramente el vaso sanguíneo rodeado, las luces vasculares, la neovascularización, ¿verdad? Se producen, digamos, en un intento de reparación o en un intento de solucionar esa obstrucción, se producen pequeños canales de neovascularización para restablecer el flujo a través de la pared del vaso. Entonces acá, en esta microfotografía, centro fibroso, el casquete fibroso, centro necrótico, y acá se ven espículas de colesterol. Vieron que teníamos colesterol intralípidos, intra y extracelulares. Estos lípidos, esto es lípido extracelular, ¿verdad? Que tiene además, estas son espículas, estos espacios libres se deben a espículas de colesterol, de material lipídico, que secundariamente lo que está indicando la flecha verde grande es la presencia de calcificación. A nivel del casquete fibroso, lo que se ven son células musculares lisas, colágeno, macrófagos y lipófagos, que es todo lo que ven en la microfotografía a este nivel. Las células musculares lisas, disgregadas, el colágeno que se dispone como un material sin núcleos, de matriz, macrófagos y macrófagos que fagocitan lípidos, los lipófagos. Por su parte, a nivel del centro necrótico, lo que ven principalmente son lo que habíamos visto en la otra microfotografía, las espículas de colesterol, que es todo este material bien espicular, ¿tá? Que son cristales de colesterol, y la presencia de células espumosas. Se observan lípidos formando agregados cristalinos, células muertas, células espumosas, macrófagos y células musculares lisas cargadas de lípidos. Es todo una mezcla. El tema es que también las placas de ateroma, lo peor es que se complican y son el detonante de múltiples problemas cardiovasculares. Como bien decíamos, la arteriosclerosis, dependiendo de las arterias lesionadas y del órgano que afecten, pueden desembocar en un ictus cerebral, en infartos de miocardio o anginas, insuficiencia renal de causa isquémica, claudicación intermitente y muchas otras enfermedades. Cuando se complican, las complicaciones generalmente son la rotura, la ulceración, la hemorragia, la embolia y la formación de aneurismas. El cuadro se complica aún más. Muy bien, hablemos brevemente de la hipertrofia cardíaca. Un aumento del trabajo mecánico debido a una sobrecarga de presión o de volumen o un aumento de señales tróficas generan que los miocitos aumenten de tamaño.
Esto lleva, por efecto acumulativo, a un aumento del tamaño y del peso del corazón. Entonces acá tenemos el miocardio normal, en el cual se ve claramente la presencia de las estriaciones transversales, los núcleos, claramente delimitados acá, ¿tá? Que son, las fibras son estriadas, constituidas por filamentos de actina y miosina, con un tamaño variable, con una longitud de 80 micras y un diámetro de 15 micras, y la presencia de abundantes capilares, que a ustedes acá lo aprecian por la presencia de glóbulos rojos, ¿verdad? Que se ven claramente en la microfotografía. Estos son los glóbulos rojos y luego las fibras musculares propias. En la hipertrofia concéntrica, cuando hay un miocardio hipertrófico, la hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo, las fibras musculares aumentan su tamaño, ¿tá? Debido a un aumento en respuesta a un incremento del trabajo, de la carga de trabajo, con un engrosamiento pronunciado del ventrículo izquierdo. El aumento de la carga de presión por hipertensión sistémica es la causa más corriente de hipertrofia ventricular izquierda. Es un corazón que tiene que bombear la sangre con mucho mayor fuerza para vencer la resistencia que el árbol arterial sistémico le opone por hipertensión, ¿no? Entonces genera una hipertrofia ventricular izquierda. ¿Qué pasa en la hipertrofia cardíaca? Que los miocitos son los que están hipertrofiados. Son células que tienen mayor síntesis proteica, con gran aumento de las mitocondrias y núcleos de gran tamaño. El aumento del tamaño de los miocitos no está acompañado por un incremento proporcional del número de capilares. Es ahí el problema, ¿verdad? Además, la hipertrofia esta de los miocitos puede acompañarse de una fibrosis intersticial. Entonces acá tenemos un miocardio, un corazón normal con los miocitos. ¿Dónde está? No encuentro el cursor de nuevo. Me perdí de nuevo, perdón. Los miocitos que tienen tamaño, que si lo comparan con el hipertrófico, es mucho más gruesa la fibra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene más síntesis proteica y tiene más elementos. Del mismo modo que en la fotografía, la microfotografía de al lado, se ve claramente la diferencia entre un miocito normal y un miocito hipertrófico. La hipertensión lleva a hipertrofia, y esta hipertrofia puede llevar a la insuficiencia cardíaca y a la muerte. Entonces se ve claramente un aumento. Esto es una microfotografía, no es de un corazón con hipertrofia, que se ve claramente la presencia de las células, los miocitos, los cardiomiocitos hipertróficos. Acompañado de fibrosis intersticial, además, ¿verdad? Acá se ve fibrosis intersticial y las células musculares que están aumentadas de grosor. A mayor aumento, la misma microfotografía. Además, hay algo de infiltración por células inflamatorias, ¿no? En estos casos también se puede ver un aumento de la lipofucsina a nivel perinuclear, del mismo modo que hay un aumento del espacio intersticial, que lo ven claramente en la microfotografía. Este es el espacio intersticial y este es la lipofucsina se ve principalmente a nivel perinuclear, que es ese pigmento amarronado. Entonces, en el corte transversal se ven los cardiomiocitos hipertróficos con un aumento notable del diámetro del citoplasma, ¿verdad?
y en el corte longitudinal hay un aumento del diámetro de los mismos con la presencia de gránulos perinucleares de lipofucsina, como vimos en la otra microfotografía, con un aumento importante del tamaño nuclear. La lipofucsina es esta, ¿verdad? Esto que se deposita acá, y acá está el diámetro nuclear aumentado. Bueno, esto es, para que lo lean con tranquilidad, es la hipertensión arterial se asocia a menudo con vasculopatía arteriosclerótica y con alto índice de trastornos cardiovasculares como la angina de pecho. Hay un aumento, el diámetro de las... perdón que no puedo leer acá y me pierdo. Bueno, esto se lo dejo para que lo lean porque es muy creo que es conceptual. Traté de achicarlo, pero me pareció que todos los elementos que están mencionados en esta placa, vale la pena que lo tengan bien presente y lo razonen y lo introyecten, digamos. Son conceptuales y creo que es muy importante. Bueno, y recordar que una hipertensión arterial no tratada puede conducir a la larga a una insuficiencia cardíaca. Y los estudios recientes demuestran que la reducción prolongada de la presión arterial en pacientes con hipertrofia cardíaca por la hipertensión arterial crónica puede reducir el grado de hipertrofia. O sea, eso es importante tenerlo bien presente. Paciente hipertenso a la larga se ve beneficiado, así sean de larga data, con elementos de mejora en su condición física por el tratamiento de su enfermedad de base. Con respecto a la cardiopatía isquémica, se define como el desequilibrio entre la oferta y la demanda de sangre oxigenada al corazón. Y la causa más común de la cardiopatía isquémica es la arteriosclerosis. Por eso mismo hablamos de arteriosclerosis antes de empezar a hablar de infarto agudo de miocardio, ¿no? En la arteriosclerosis, entonces, la luz de las arterias coronarias se estrecha progresivamente por acumulación de los diferentes elementos que ya vimos cuando hablamos de las placas de ateroma. El flujo de sangre, por su parte, se vuelve crítico cuando se reduce un 90% más la luz del vaso comprometido. Por otro lado, una obstrucción repentina de la luz por un trombo libera de la superficie una placa ateromatosa, lo que precipita un accidente isquémico agudo, ¿verdad? Los accidentes agudos característicamente dan una angina, cuadros de angina, dolor de pecho, asociadas a pérdida de flujo de sangre oxigenada en la región del corazón irrigada por el vaso coronario afectado. La trombosis coronaria en general antecede a un infarto en el que muere un área de células del músculo cardíaco. Con el tiempo, esta área de infarto se cura con la formación de una cicatriz y, a posteriori, esta área pierde la función contráctil, muere, pierde su contractilidad y hay una traducción electrocardiográfica. Múltiples infartos pueden producir pérdida de la función cardíaca, insuficiencia cardíaca e incluso la muerte, que ya lo habíamos visto en otras placas, ¿no? Las causas de la cardiopatía isquémica, en general, es por obstrucción de los vasos coronarios, pero hay otras causas. La obstrucción de los vasos coronarios puede ser por la arteriosclerosis, por coágulos, trombos o émbolos. Y dentro de las otras causas tenemos la endocarditis infecciosa, las prótesis valvulares, aire introducido durante una cirugía cardíaca, depósitos de calcio, procesos inflamatorios, aortitis, arteritis de Takayasu, enfermedad de Kawasaki,
las arteritis de células gigantes y el uso de la cocaína también puede ser causa de cardiopatía isquémica. Entonces tenemos la imagen de una arteria coronaria normal, cuya luz está digamos, preservada, indemne, ¿verdad? Luego tenemos por debajo la imagen de la arteriosclerosis coronaria, en la cual la arteria ve disminuida su luz, la cual es irregular, o sea, ese flujo de laminar se vuelve turbulento, y luego, por último, una placa complicada, ¿verdad? Arteriosclerosis con accidente de placa y un trombo que está ocluyendo la luz y no deja fluir la sangre, ¿verdad? Por el vaso comprometido. Entonces, las placas de ateroma se causan por el exceso de colesterol en la sangre y el ateroma puede romperse y formar coágulos. Entonces, al bloquearse el pasaje de sangre, se va a producir un bloqueo en la oxigenación de la zona afectada, lo que va a conducir a un infarto agudo de miocardio. Del punto de vista histopatológico o hemodinámico, hay dos tipos de trombos. Los trombos blancos, que están constituidos por plaquetas, fibrina o ambos, y el trombo rojo, que está constituido por plaqueta, fibrina, pero además eritrocitos y leucocitos. Entonces, el trombo rojo, hay una afectación por estasis o flujo lento, y está constituido principalmente por glóbulos rojos y fibrina. Se ve principalmente en venas periféricas, en la aurícula izquierda o el ventrículo izquierdo, y son pasibles de tratamiento con anticoagulantes. Por su parte, el trombo blanco se forma principalmente por plaquetas y discreta malla de fibrina, provoca una trombosis arterial, y se tratan con antiagregantes plaquetarios. Los trombos blancos se ven principalmente en el infarto de miocardio, en el infarto cerebral y en la enfermedad vascular periférica. Muy bien. Del punto de vista de la anatomía patológica del infarto agudo de miocardio, puede dividirse en dos tipos: el no transmural y el transmural. Cuando es no transmural, la necrosis afecta al subendocardio sin comprometer toda la pared. Y el transmural, la necrosis afecta casi todo el grosor de la pared. Existe una trombosis oclusiva. En un principio, el miocardio afectado se torna pálido y ligeramente inflamado. Recién a las 18 a 36 horas toma un color marrón o púrpura debido a los eritrocitos retenidos, hay exudado serofibrinoso en el epicardio. Más tarde se torna gris y en su periferia se notan líneas amarillas por el depósito de neutrófilos. Y esta zona se ensancha gradualmente por la zona del infarto. Acá se ve la zona comprometida, ¿verdad? Esta sería una zona de infarto que seguramente pasada las 24 horas de sucedido el evento oclusivo. Entonces, del punto de vista del electrocardiograma, van a tener determinadas alteraciones, elevación o sin elevación del ST, o cuando hay un infarto transmural de determinada signología electrocardiográfica, o si no una angina inestable, o otra signología electrocardiográfica cuando estamos en presencia de una angina inestable o un infarto subendocárdico. El angor típico se caracteriza por ser un dolor precordial, urente u opresivo, que aparece ante el esfuerzo y cede con el reposo o los nitritos sublinguales. Del punto de vista del mecanismo fisiopatológico, tenemos liberación de adenosina
bradiquinina y otros. Y suele ser un dolor referido o irradiado a cuello, mandíbula o al hombro izquierdo. Terminé la segunda presentación, Mariana.